La tecnología en el mundo de hoy. A ver, ese es uno de los grandes temas recurrentes en la educación, seguro, y también de alguna manera en los adultos. Entonces, abordar el tema de la tecnología es importante verlo desde otros ángulos para salir de los radicalismos y poder realmente entrar en el sentido de por qué y para qué está la tecnología hoy. El por qué viene del pasado, y el pasado que tiene que ver con la evolución de la conciencia, y el para qué nos sitúa en el presente y nos pone hacia un futuro. ¿Sí? Vamos a empezar por el por qué. En la evolución de la conciencia, antiguamente, pues el ser humano no tenía tantas capacidades de, como yo digo, y lo digo en muy básico y muy simple, no tenía la capacidad, o sea, no tenía unas partes del cerebro tan activas o activas capaces de generar determinado tipo de razonamientos como para generar determinadas decisiones y a la misma vez ejecuciones en el ámbito que sea. En el desarrollo de la humanidad, en la evolución de la humanidad, desarrolla también lo que se llama el desarrollo de la conciencia o el desarrollo a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, en un momento aparecen, entre muchísimas cosas, la revolución industrial. Fue como el primer gran salto, donde nos aporta un montón de cosas, un poco como para el servicio del ser humano, pero a la misma vez, si nosotros esas cosas no las colocamos en su debido lugar, nos pasa por arriba. Y ahora vamos a verlo de algo en una forma muy sencilla. Y así fue evolucionando o fue cambiando el desarrollo del cerebro con las capacidades que venían, que nos proporcionaba el crear cosas que a la misma vez podían llegar a ser un gran impedimento para nosotros. Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo, cuando aparece el cuchillo, aparece porque el ser humano es capaz de llegar a eso por un proceso evolutivo que no nos vamos a meter ahora. El cuchillo, si lo usamos correctamente, ¿cuánto nos resuelve? ¿Cuánto nos resuelve? Un montón. Ahora, si el cuchillo no lo usamos correctamente, nos quita la vida. O le quita la vida a otro. Y cuando digo correcto, no es que esté bien, esté mal, sino en que en un camino nos favorece un montón de cosas, dependiendo en el ámbito que sea, para qué querramos usar el cuchillo, y realmente nos es útil, cosas que igual podríamos no podríamos hacerla hoy día, y en otro ámbito, si lo usamos de otra manera, nos quita la vida, o nos puede llegar hasta quitar la vida. Entonces vamos a la tecnología. La tecnología en lo que es la evolución, vamos a llamarlo de los aparatos, le digo yo, para sacar esa mirada tan fija en los videojuegos. Parece que la tecnología es los videojuegos y la tecnología hoy día son las redes sociales. No. La tecnología es muchísimo más que eso. Y eso es uno de los caminos donde nos desviamos y nos podemos cortar con el cuchillo, digamos, para ponerle un paralelo. Entonces, en un momento, el ser humano, pues, empieza a tener determinadas capacidades y empieza a crear aparatos que son útiles para esos momentos. Y esos aparatos quitan un montón de capacidades que tiene el ser humano, o las suple o las sustituye. Ahora vamos a la época de hoy. Hemos llegado, eso ha cambiado, caminado, y yo me pregunto, hoy día, antiguamente estábamos en una tribu, alguien se ponía enfermo, estaba el chamán de la tribu, o la chamana, o la persona más antigua, que era la que tenía más conocimientos, más experiencia, etcétera, etcétera, e intentaba acompañar a sanar con plantas o con lo que fuera a esa persona que se ponía enferma. Hoy día no tenemos eso, porque eso ya no existe por el propio camino evolutivo del ser humano. Entonces, ¿qué tenemos? Los médicos. Ok,
Antes no necesitábamos un coche para ir a la chamana. Estaba dentro de la tribu. Ahora podemos tener la suerte de tener el médico al lado. Porque tenga un médico cerca o porque vivo al lado de un hospital. Pero realmente para ir a un médico necesitamos un medio de transporte. ¿Qué es un medio de transporte? Tecnología. Un medio de transporte es un aparato. Supermercado. Puedo vivir al lado de un supermercado. Ok. Antiguamente, ¿qué teníamos? Teníamos los animales en la huerta, en la granja, y los vegetales en la huerta, porque más o menos todo el mundo tenía su pequeña huerta, su pequeña tierra, su pequeña huerta, sus pequeñas gallinas, o si no lo teníamos nosotros, lo teníamos los vecinos y lo intercambiábamos, los seres humanos. Hoy día eso no existe. Vivimos en ciudades, en edificios enormes, etc. Para poder obtener comida, tenemos que ir a un lugar donde nos abastejan de la comida. Puede haber personas que lo tengan al lado, pero en general necesitamos un medio de transporte. Nuevamente la tecnología. Para cocinar, estamos en el mismo lugar. Y así podríamos decirle para comunicarnos con la gente. Antes vivíamos en aldeas y mucho antes ya ni hablemos directamente. Vivíamos en aldeas y nos comunicábamos con las personas que estaban alrededor. ¿Sí? Pero hoy día, por necesidad, por impulso de búsqueda interior, etcétera, etcétera, pues a veces vivimos cerca de nuestros seres queridos y a veces no. ¿Cómo hacemos para poder comunicarnos? Tecnología. ¿Cómo hacemos para poder vernos? Tecnología. Videocámara, trenes, medios de transporte, del que sea aéreo o terrestre o marítimo. Entonces yo me hago la pregunta, ¿la tecnología es un problema? No. La tecnología es una herramienta para la época de hoy. En la época en la que vivimos necesitamos la tecnología para poder caminar en la vida. La necesitamos. Y es muy útil. Imagínense que el supermercado queda a 20 kilómetros de mi casa y yo tuviera que ir caminando. O en burro. Y un burro, si vivo en un edificio, es difícil que pueda tener. O sea que lo único que puedo tener serían 2 piernas. ¿Cómo hago? Para ir a trabajar. Podríamos poner infinitos ejemplos. El tema no es la tecnología. El tema es cómo nosotros usamos la tecnología. Si nosotros tenemos el supermercado a 100 metros y vamos en el coche, eso es un problema. Pero no es un problema que también medioambiental. Me voy a decir, bueno, pero yo tengo un eléctrico, ¿vale? Ok. La electricidad generalmente todavía no está 100% reciclable. Vale, ok. Sería como lo mejor de lo mejor, pero la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? No tiene tanto que ver con el medio ambiente, que por supuesto es algo más del todo de la vida, sino la pregunta realmente es, ¿qué pasa conmigo que no tengo las fuerzas de voluntad ni la calma interior porque no tengo el tiempo para caminar 100 metros a comprar una botella de agua, por ejemplo, o 1 kilo de harina? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida? Otro ejemplo. Voy a descansar. Me voy a ver una serie o me voy a meter en TikTok o me voy a meter en YouTube y voy a descansar porque necesito desconectar. Y la pregunta es, ¿de dónde estamos viviendo? Si necesitamos desconectar de una manera que nos conecta y nos enchufa a algo. ¿Realmente estamos desconectando? ¿Realmente necesitamos desconectar o lo que necesitamos es reconectar? Cuando descansamos y nos regeneramos físicamente y mentalmente es cuando nos reconectamos. Y reconectamos no es desconectar esa parte del cerebro que se enchufa como a la pared y ya no piensa más nada. No se trata de pensar, se trata de reconectar con la esencia de la vida. Y yo puedo bajar mi sistema nervioso activado
¿Cómo? ¿Desconectándome de mi cuerpo? ¿Desconectándome de mis emociones? ¿O conectándome con la esencia que vive en mí? Conectándome con la vida. ¿Cómo me conecto con la vida? Salgo a caminar, tengo una linda charla con alguien. Si tengo la suerte de tener un parque cerca, la playa, un bosque, pues me voy a caminar. ¿Que no? Pues me siento, muchas veces cuando yo estoy en las ciudades, me siento en un banco a observar a la gente pasar, pero no a criticarla, a observar al ser humano, observar que tengo un árbol en el medio del cemento, pues mira, observo cómo crece, pero no es un estudio, no, simplemente me siento a contemplar, intento sentarme a contemplar y no enchufarme la cabeza para desconectar, porque esos gestos me conectan y me regeneran y los otros me desconectan y me degeneran. Y todo eso es el uso de la tecnología. Si por 100 metros uso un coche, si para lavar un paño pequeño de cocina, pues tengo que hacer una lavadora, ¿por qué? ¿Por qué no puedo lavarlo? Hombre, si soy una familia numerosa y tengo un lavavajillas, ok, porque eso está bien en el ritmo del día a día, pero un domingo o un día con la calma, viene la familia, compartimos, uno lava, el otro seca, el otro guarda, charlan. Eso es maravilloso, en vez de meterlo en un lavavajillas. La comida, no vamos a comprar comida hecha porque así ya está. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa es ponerse a cocinar con seres queridos! Y cocinar con todo el amor del mundo para seres queridos. Da igual si son una pasta con queso. No es lo más importante. Lo más importante es el espacio compartido, las risas que se generan, las reflexiones, las tristezas, las lágrimas que pueden salir en un determinado momento porque necesitaba hablar. O a veces, ni más ni menos que un silencio acompañado. No el silencio que cada uno está en su mundo, sino el silencio de saber que tú estás aquí y yo estoy aquí. Y juntos estamos haciendo algo. Eso es maravilloso y eso es una enorme cualidad humana. Enorme. Eso es, esos pequeños grandes gestos que nos conectan son los que nos permiten ser seres humanos. ¿Cuándo se suscita la dificultad con la tecnología? Cuando usamos el cuchillo mal. Y cuando digo mal no es que esté mal, es que nos estamos desconectando o estamos desconectando a los niños. Los estamos desconectando de las fuerzas de la voluntad, que las necesitamos muchas veces porque, bueno, pero es que da igual si cocinamos o no cocinamos, movemos las manos. Ahí estamos ejerciendo y poniendo en movimiento un montón de fuerzas que viven en nosotros y que luego, cuando necesitamos resolver una situación, cuando necesitamos sostener una situación de dolor, un conflicto, algo que no podemos resolver y que necesitamos que el tiempo vaya colocando las cosas en su lugar, todo eso requiere de esas mismas fuerzas colocadas en otro lugar, pero son las mismas fuerzas. Entonces, si nosotros no vivimos y hacemos que los chicos vivan la infancia y la adolescencia esas fuerzas como fuerzas constructivas, entonces nos desconectamos y cuando esas fuerzas se desbordan demasiado, salen hacia afuera o hacia adentro de una manera completamente destructiva. Detrás del uso de la tecnología está la voluntad del hombre y el equilibrio entre la voluntad del ser humano, la capacidad de acción, en la coherencia de lo que me conecta o me desconecta, es la capacidad y el uso que le damos a la tecnología. Yo les invito a que cada vez que vayan a conectarse con un TikTok o con un Instagram, piensen, ¿qué hay detrás de esto? ¿Me desconecto? ¿Me quiero desconectar? ¿O quiero conectar? Porque a veces, yo por ejemplo, lo uso, bueno, para colgar cosas,
Pero luego es, ¿qué es lo que me sale? Yo hago eso, ¿qué es lo que me sale? Y las primeras publicaciones que me salen en el muro, las miro. ¿Me interesan? Las investigo. ¿No me interesan? Las dejo. Y normalmente son cosas que tienen que ver, bueno, con el ser humano, porque es un poco el algoritmo que me trae, ¿no? Pero nunca estoy más de, no sé, 5 minutos. Porque no necesito desconectarme. A mí me desconecta otras cosas, que realmente no es que me desconecte, me reconecta. Y por tanto me desconecta de la mente reactiva, de intentar resolver situaciones, de escaparme de dolores. No, necesito reconectar. Y sé que reconectar no va por ahí. Entonces es como, bueno, lo coloco. Necesitamos hacernos, y eso es una sugerencia, los seres humanos, la pregunta de ¿me conecta o me desconecta? ¿Me conecta con la existencia o me desconecta de la existencia? Y me está haciendo evadirme de la situación. ¿Sí? Muchas personas me dicen, pero Carolina, pero es que cuando yo me conecto con la existencia es cuando peor me siento. No, no. Conectarse significa justamente desconectar la mente reactiva para conectarse con la parte plena nuestra, con la capacidad de sentir, de contemplar, de calma, de observación, del calor del encuentro, del calor de estar conmigo mismo, de estar en mi hogar, de estar en un bosque con calma, de sentarme en un parque, de leer un libro que me caliente el alma, el corazón, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños y los adolescentes? Necesitan huir. Tenemos una sociedad súper complicada en eso. Todos huimos o atacamos. Esta es, como decía en otro de los vídeos, ¿no? Vivimos en una sociedad súper reactiva. Por tanto, huimos todo el tiempo. No, me desencuentro con esta persona, pues, mira, me desconecto y ya está. Pum, lo corto o me desconecto. Me pasa una situación, la corto, me desconecto. Y los chicos están viviendo lo mismo, como ejemplo de los adultos y en su propia vida. En la incapacidad de los adultos de gestionar las cosas por desconocimiento, por muchas cosas. Y ellos están viviendo lo mismo. Y muchas veces los adultos, sin darnos cuenta y sin saber que detrás de todo esto están las fuerzas de la voluntad, que son las que luego vamos a necesitar y son las que nos van a ayudar a resolver, a caminar, a transitar, a poder contemplar, a poder reconectarnos. Todo eso son las fuerzas de voluntad. Y nosotros al enchufarlos o al permitirles los videojuegos, al permitirles el móvil libremente y no como una herramienta, al permitirles el ordenador, internet, no como una herramienta, sino como un juego, le estamos dando un cuchillo para jugar. Y el cuchillo para jugar, en primer lugar, se van a hacer daño seguro, y en segundo lugar, jamás van a entender cuál es realmente el sentido y las millones de posibilidades que tiene para ayudarnos en la vida un cuchillo. Sugerencias. Me dicen, ¿y ahora cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, háganse la pregunta a ustedes y empiecen a modificar vuestras formas de conectarse con la existencia y no huir en la desconexión. Y una vez que internamente logren empezar a sentir la diferencia de lo que es estar reconectado con la vida por momentos y lo que es estar desenchufado completamente porque no puedo más, van a ver la diferencia de la calma o del sentido de la vida, de la plenitud, hay muchas cosas que van a sentir aquí. Una la van a sentir aquí y otra la van a sentir aquí. Y cuando empiecen a sentir eso, inevitablemente van a querer eso para las nuevas generaciones que tengan al lado, sean docentes, sean tutores de familias, quien sea. Y una vez que ustedes encuentran vuestro camino y vuestras
formas de reconectar es que en la observación del otro empezamos a ver qué puede interesarle y le empezamos a ofrecer. Y eso significa, obviamente, una entrega, un sacrificio. Sacrificio no es un, tengo que renunciar y me pesa. La palabra sacrificio quiere decir entrego lo mejor de mí. Eso significa la palabra sacrificio. Lo que pasa es que se ha tergiversado mucho, pero eso es lo que significa sacrificarse. Entonces me entrego al otro, me entrego a esas nuevas generaciones, acompañándolos en lo que ellos vayan necesitando o lo que ellos vayan pudiendo reconectar. Porque cuando hay chicos que ya están muy desconectados a través de la tecnología, videojuegos, redes sociales, series inacabables, hay que empezar de a poquito, de a poquitas, de a pequeñas dosis, Un día, no sé, hacer una pasta con queso. Simplemente hervirla, riéndonos, juntos. Y así, poco a poco, que ellos empiecen a poder tener esas vivencias de las fuerzas de la vida, que son las fuerzas de la acción, que son las fuerzas de la voluntad, que son las fuerzas que nos permiten construir nuestro futuro, nuestro presente y, por tanto, nuestro futuro. Ahora, si nosotros venimos cansados y decimos, mira, enchúfate un ratito. Fíjense muchas veces las palabras que usamos. Es que no puedo más, lo voy a enchufar. Sí, un rato de televisión me viene bien. O un rato de no sé qué, sí, así se queda tranquilo. ¡Wow! Nosotros nos estamos enchufando y ellos se están enchufando. ¿Dónde estamos en el encuentro? Y cuando digo en el encuentro, es en el encuentro de compartir la vida, pero también digo en el encuentro humano. ¿Dónde está el encuentro humano? ¿Dónde está el sentido de la existencia? El sentido de estar vivos es enchufarse en cosas virtuales que ni existen. Esa es otra de las preguntas que necesitamos hacernos, sobre todo cuando acompañamos las nuevas generaciones. Ese es el sentido que yo considero que es estar vivo